encontraba donde el profeta Samuel. Y la Biblia menciona que cuando los soldados de Saúl encontraron a David, no pudieron ejecutar el mandato que les mandó el rey. Y ellos empezaron a profetizar, porque en el ambiente en donde ellos buscaron al que estaban persiguiendo, había una atmósfera espiritual profética activa. Y a pesar de que ellos posiblemente no iban a arrestar a David o lo iban a matar, la atmósfera espiritual suavizó sus intenciones. Oh, gloria a Jesús. Fueron acogidos por esa atmósfera espiritual, que en ningún momento pensaron en su mente que iban a dar una palabra profética. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera sobrenatural y en especial. Te saluda tu hermano el evangelista Moisés Hernández. Antes que nada quiero invitarte a que te suscribas, le des like y comparte. Recuerda que estás en el canal en donde hablamos misterio, profundidad y revelación con la palabra de Dios. Así que yo te voy a invitar al que está viendo este video que te pongas cómodo, porque este alimento va a bendecir tu vida. Sin más nada que agregar, mis amados, comenzamos con el video. Mis amados, les doy la gloria a Dios por esta oportunidad y estaremos hablando acerca de un tema que se llama atmósferas espirituales. Pero antes que nada, a hablar de atmósferas espirituales, este video va con la intención de edificar y de transformar. También estaremos trayendo base bíblica, no se preocupe, pero más que nada lo que no puede faltar son los misterios, la profundidad y la revelación. Comenzamos, mis amados. En parte de esto de lo que vamos a hablar aquí se basa de algo muy interesante. Una atmósfera espiritual, primeramente, se trata de un ambiente. Una atmósfera espiritual es algo que realmente puede hacer una conexión. Primeramente, analicemos un poco acerca de la atmósfera que está en la Tierra. Nosotros, los seres humanos, si no existieran las otras capas de ozono o todos los niveles de las atmósferas, la hidrósfera, la estratosfera, todas esas cosas, el ser humano no pudiera como respirar, no podría hacer su función con el viento. Todas las cosas que subsisten y todas las cosas que realmente están bajo su debido orden están basados por una atmósfera. Por ejemplo, el frío tiene su atmósfera, el calor también tiene su atmósfera. Todos los niveles del tiempo, como el otoño, la primavera, invierno, verano, todos esos cargan una atmósfera, pero cumplen con un objetivo. Amén. Entonces, lo que se va a tratar aquí, este video, se trata de analizar cuál es la atmósfera del cielo, cuál es la atmósfera espiritual del bien y del mal, y cuál es la atmósfera que realmente contiene el ser humano. Cuál es esa atmósfera que obtiene el Espíritu Santo
cuando va a ministrar hacia nuestras vidas. Así que el primer punto, ya que toqué el tema sobre la tierra, cuando el Señor estaba creando la tierra, Él primero pensó en crearle una atmósfera a Adán. Primero quiso crearle una atmósfera al hombre. Primero le organizó en el primer día las aguas, las nubes, y a medida que pasaban los días fue que iba construyendo e iba navegando e iba formando. Y luego de terminar todo eso le crea una atmósfera, que es el jardín del Edén. Y si supieran, mis amados, que el jardín del Edén no es una ubicación geográfica, el jardín del Edén es una atmósfera espiritual. Hay un predicador conocido que predicó bajo el tema Cuida tu atmósfera. Y la base bíblica en donde este predicador, que es un pastor y evangelista, se basó en el capítulo del Génesis, cuando el Señor terminó de crear y fue que estaba formando al hombre. El Edén es una atmósfera. A medida que vamos avanzando, descubriremos todos los secretos y profundizaremos un poco acerca de lo que tiene que tener esta atmósfera espiritual. Alabanza al Cordero. Entonces, al tener esto, mis amados, llega a la conclusión que el hombre tiene que tener una atmósfera. Incluso en estos tiempos, todos los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios, para que la palabra de Dios fuera efectiva, una atmósfera los estaba acompañando. Pero la primera base bíblica en la que quiero organizar es que el jardín del Edén es un lugar especial por la cual el Señor formó al hombre allí. Si te pones a ver, en el momento en donde Adán y Eva pecan, ellos se desconectaron de la atmósfera. Se desconectaron de la gloria. ¿Usted no sabía que nosotros tenemos una desconexión? Y ese tipo de desconexión ha traído las consecuencias que hoy en día estamos pagando. Esa desconexión que hemos tenido bajo esa atmósfera es lo que ha traído persecución en el mundo. Pero sabe, nuestra verdadera atmósfera se llama Edén. Así que si estás viendo este video, a medida de que vayas avanzando, la atmósfera del Edén llegará donde tú estás. En el nombre de Jesús. Mis amados, mientras estaba pensando en el tema sobre las atmósferas espirituales, ya toqué un primer punto. Y es que nosotros fuimos desconectados de la verdadera atmósfera espiritual. Pero ahora voy con la segunda base bíblica. Saúl y los profetas. Saúl y los profetas fue por un mandato del profeta Samuel dirigido por Dios para que Saúl cumpliera con varios estatutos o varias instrucciones para que él pudiera ser ungido y obtener el reinado de Israel. Pero lo que me llama la atención es que a medida de que Saúl iba cumpliendo las instrucciones, hubo una instrucción que el profeta Samuel le dio a Saúl. Y eso lo puede buscar en Primera de Samuel, mis amados. Cuando Saúl va cumpliendo cada instrucción, dice la Biblia que Saúl veía a un monte y en medio de ese monte iban bajando, danzando y profetizando los profetas. En un lenguaje actual, los profetas estaban danzando en el espíritu. Y los profetas dirigidos por esa danza estaban empezando a profetizar. ¿Por qué? No simplemente eran porque estaban orando, porque estaban ayunando. Era porque a medida que ellos iban danzando y mientras descendían, se encontraron con una atmósfera espiritual. Que mientras bajaban la danza y las profecías fluían.
Porque lo que es de Dios trae paz. Lo que es de Dios trae dirección. Lo que es de Dios trae afirmamento. Alabanza. Cuando Saúl se encuentra con esta escena, ¿a usted qué no cree que fue lo que pasó? Que Saúl fue bienvenido a esa atmósfera. Y dice la Biblia que él empezó a profetizar bajo la nube de los profetas. Y una pregunta, ¿acaso el rey que persiguió a David, el rey que desobedeció a Dios, fue llamado a profetizar? No, es que hubo una cobertura profética que lo hizo sentir bienvenido. Y esa misma atmósfera fue que lo contagió. Y en medio de cuando él fue contagiado por esa atmósfera, a medida de que los profetas iban profetizando con él, esa misma atmósfera hizo de que él profetizara lo que ellos estaban profetizando. Alabanza al Cordero de Dios. En este caso se le activó el don de profecía, pero Saúl no era profeta. Es que una atmósfera espiritual puede darte la bienvenida y es posible de que tú no veas visión y a causa de una atmósfera espiritual tú puedas ver cosas que otras personas no están viendo. Alabanza al Cordero. Y es posible de que tengas el llamado de profeta o no lo tengas, pero a base de la atmósfera espiritual que se está manifestando en alrededor, puede ser de que tú profetices cosas que pensabas de que no ibas a profetizar. A causa de la atmósfera espiritual es posible de que estés hablando palabras en el espíritu, que viene el rema, viene la conexión, viene la revelación de la palabra y en base a esa atmósfera tú sueltas la palabra y es allí en donde las personas quedan edificadas. No es porque tú sepas predicar muy bien, es que fuiste acogido, fuiste bienvenido hacia una atmósfera espiritual que estaba en el ambiente. Y mientras estés viendo este video, yo te invito a que le des like, te suscribas y comentes si te está gustando. Porque este alimento que se está dando en el día de hoy es un alimento del cielo. Es un alimento revelada. No simplemente se trata de pensamiento humano, sino que este tema fue acogido por una atmósfera espiritual. Alabanza al Cordero. Bendito sea Jesús. Y en 2 de Samuel también nos vamos a encontrar con una historia en donde el mismo rey Saúl, al enterarse de que David iba a ser el próximo rey, Saúl no quería perder el reinado. Y dice la Biblia que Saúl empezó a convocar hombres de 2 en 2 para que pudieran buscar al rey David bajo todo el territorio de Israel. Oh, gloria a Jesús. Y mientras estaban buscando y estaban persiguiendo a David, David se encontraba donde el profeta Samuel. Y la Biblia menciona que cuando los soldados de Saúl encontraron a David, no pudieron ejecutar el mandato que les mandó el rey. Y ellos empezaron a profetizar. Porque en el ambiente en donde ellos buscaron al que estaban persiguiendo, había una atmósfera espiritual profética activa. Y a pesar de que ellos posiblemente no iban a arrestar a David o lo iban a matar, la atmósfera espiritual suavizó sus intenciones. Oh, gloria a Jesús. Fueron acogidos por esa atmósfera espiritual, que en ningún momento pensaron en su mente que iban a dar una palabra profética. Y yo me imagino al rey David asustado, como que diciéndole al profeta Samuel: profeta, me están persiguiendo, me voy a ir de aquí. Pero a medida de que ellos iban avanzando, David estaba atemorizado. Y David pensaba de que era en el momento donde lo iban a atrapar, fue donde se le acercaron a él y le profetizaron. Dios mío. Porque los que antes te persiguen son los que van a darte la palabra profética de lo que Dios tiene para ti.
Alabanza. El que menos tú estás esperando va a ser el próximo que va a profetizar. La que tú menos pones en cuenta es la que tiene la palabra revelada para cambiar tu historia y para cambiar tu vida. Prepárate, porque es posible de que alguien que tú sepas de que no está asignado para estar en la atmósfera espiritual va a ser el próximo que va a ser acogido para profetizar, para revelar misterio, para hablar profundidades bíblicas. Y si nos ponemos a analizar aquí, la atmósfera espiritual no se acoge a personas que saben todo, que son sabios en su propia opinión. La atmósfera espiritual acoge a aquellas personas que no están calificadas para tenerla. Porque Saúl, oh gloria a Jesús, era un campesino. Los soldados o los guerreros cumplían un mandato del rey, y aún así ellos fueron acogidos y fueron bienvenidos hacia esa atmósfera espiritual. Por eso que la Biblia establece que desde los vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si me estoy logrando entender con esta palabra, ahora mismo hay una atmósfera espiritual que a medida que estoy hablando, mientras estoy analizando y mientras estamos emprendiendo este viaje, la atmósfera espiritual está entrando lentamente, pero seguro. Te alabo, Padre. Otro relato bíblico acerca de la atmósfera espiritual, porque seguimos avanzando, fue cuando Salomón, por mandato divino y por mandato de su padre el rey David, terminó de edificar el templo. Y en esa parte obviamente hay muchas cosas que hay que hablar, pero en este video estamos tratando lo posible de hablar lo breve y de hablar lo que realmente se tiene que hablar. Lo del templo que edificó Salomón, también tiene otro contexto, pero se filtra a base de lo que quiere decir el tema. La Biblia dice, parafraseando, que cuando terminaron de edificar el templo, el pueblo de Israel se reunió. Y a medida de que el pueblo de Israel se reunió, también trajeron el arca de la alianza. Y cuando trajeron el arca de la alianza hacia el templo, fue en donde los levitas y los sacerdotes estaban ministrando, poniendo todo en su lugar para comenzar la ceremonia. Y dice la Biblia que la gloria descendió de aquel lugar, que ni los levitas ni los sacerdotes pudieron de ministrar en aquel lugar, porque el Señor había descendido. ¿Usted está escuchando eso? No pudieron terminar de ministrar porque la gloria descendió. La atmósfera espiritual se activó. Y cuando la atmósfera espiritual se activa, el hombre tiene que tener una pausa y disfrutar lo que ha descendido. Bendito sea Jesús. Llenó todo el lugar y llenó todo el templo, que marcó un antes y un después en el reinado de Salomón. A pesar de que Salomón cometió tantos errores, yo te aseguro que fue una de las experiencias que le marcó en su corazón. En hebreo, gloria significa cabot, pero también significa chequiná. Cuando la chequiná desciende, es allí en donde el hombre deja de trabajar y tiene que contemplar lo que se está manifestando. Oh, bendito sea Jesús. Atmósfera espiritual. Alabanza al Cordero de Dios. Uno de los eventos o una de las historias que me gusta tanto y es de lo que me inspira a reflejar, a motivarme a buscar a Dios,
es el fuego. En Hechos, capítulo 2, vemos uno de los eventos que marcó la historia de la iglesia. Y fue el bautismo del Espíritu Santo. También la Biblia dice de que cuando el Espíritu Santo vino como viento recio que soplaba, dice que llenó toda la casa. Y aquellas personas que estaban sentados fue lo que pensaron hablar en lenguas. Y hablaban las lenguas de otros idiomas y hablaban lenguas angelicales. ¿Por qué? Porque se activó una atmósfera espiritual. Porque cuando una atmósfera espiritual está activa, lo sobrenatural comienza a manifestarse. Y cuando lo sobrenatural se manifiesta, la vida del ser humano comienza a transformar y a edificar y aumenta su fe. Porque cuando la fe se te activa, lo que antes te podría limitar ya no te limita. Porque fuiste acogido por una atmósfera espiritual que marcó tu vida. Alabanza al Cordero de Dios por siempre. Y esto es importante, mis amados. Y esto es sumamente especial. Usted y yo también somos atmósferas. Póngase a ver todos los días, cada vez que usted se levanta, y dependiendo de cómo esté el día, es allí en donde usted puede actuar. Pero cuando tú te levantas a orar, a leer la palabra, tú estás activando una atmósfera espiritual en tu día. Te estoy dando una llave en esta hora. Cuando tú te levantas y primero ves el teléfono o te pones a hacer otra cosa y no te pones a orar primero o no te pones a leer la palabra, sino que te pones a ver las redes sociales, tú estás activando una atmósfera espiritual negativa. Pero cuando tú primero pones a Dios, se te activa una atmósfera espiritual. Y es allí en donde tu día está sumamente bendecido. No simplemente porque estás cumpliendo con eso, sino que es porque tú tienes un claro objetivo. Porque cuando una atmósfera espiritual se activa en tu vida, es porque tú tienes una intención y tienes un objetivo claro de lo que tú quieres lograr en ese entonces. ¿Sí me estoy logrando entender? Así que en esta oportunidad te invito a que mientras estés viendo el video, le des like, te suscribas y comentes para que otros también puedan ser bendecidos. Digo esto porque he tenido la oportunidad de discernir las atmósferas. ¿Cómo puedo discernir una atmósfera espiritual, ya sea de Dios o sea de los demonios? Hay algo que se llama el don de discernimiento de espíritus. Cuando se habla de discernimiento, no se basa en que tú tienes que discernir los errores de los demás, porque el discernimiento lo primero que va a hacer es discernirte a ti mismo. El discernimiento hace de que cuando tú veas una persona activa, tú discernas si está en comunión o no está en comunión, porque tú discernes su atmósfera y discernes sus actitudes. Pero cuando tú discernes una persona que está cabizbaja y no está en comunión con Dios, no es para que las juzgues, no es para que digas a esta hermana le falta unción o a este hermano, no, es para que intercedas por él, porque pudiste discernir una atmósfera espiritual, discerniste en él que realmente o en ella
que no está conectada al 100%. Y eso es lo que ayuda al discernimiento de espíritu. Hasta ti mismo tú discernes si estás en comunión o no estás en comunión, si necesitas orar, si necesitas meditar en su palabra, si necesitas estar conectado o andar en santidad. Eso es lo que hace el discernimiento de espíritu. Tú disciernes cuando en el momento hay ángeles. Hay personas que ven, hay personas que sienten y hay personas que disciernen en dónde están y qué es lo que están haciendo, porque están conectados bajo una atmósfera espiritual. Lo que quiere decir que cuando el Espíritu Santo activa esa cobertura, le da testimonio de lo que está ocurriendo en el mundo invisible, mientras que bajo en su realidad no está ocurriendo. Yo no sé si me estoy logrando entender con esto, porque cuando el Espíritu Santo hace de que nosotros discernamos lo que está sucediendo en nuestro alrededor, es allí en donde nosotros discernimos qué atmósfera espiritual, ya sea positiva o negativa, está operando. Oh, bendito sea Jesús. Lo del tema de las atmósferas espirituales es demasiado profundo, ¿sabes? Y este canal se basa en profundizar, pero hay que ser un poco cuidadoso con esto. Me gustaría hacer una segunda parte ya bien organizada, pero creo que bajo esta atmósfera que se está moviendo en el día de hoy, creo que estoy haciendo preciso y bien claro con lo que quiero tratar de decir o lo que quiero enseñar en esta hora. Cuando aprendes a sobrellevar una atmósfera espiritual, tú te vuelves una atmósfera andante. Yo solté una palabra que está bendiciendo tu vida en esta hora. Agarra esta palabra. Cuando tú aprendes a sobrellevar una atmósfera espiritual, te conviertes en una atmósfera andante. Porque tú te vuelves una atmósfera. Porque si tú eres una persona de altar, el altar invisible se vuelve visible. Hay un relato bíblico que Jesús enseña, y es que cuando Jesús envía a los 72 y a los discípulos a predicar el evangelio, Él les da un mandato de que no saludaran, de que no llevaban ropa ni comida, que no llevaran calzado, que no llevara oro ni plata, que cuando vayan a esos lugares sanen a los enfermos, echen fuera a los demonios de toda enfermedad y de toda dolencia. Y cuando van a llegar a una casa, si la casa es digna de paz, vuestra paz sea sobre aquella casa. Pero si ustedes entran a otra casa y la casa no es digna de paz, la paz que ustedes iban a almacenar ahí vuelve nuevamente con ustedes. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? Que ustedes son una atmósfera. Y cuando tú llevas la atmósfera a aquellos lugares, la bendición que tú portas, el Señor mismo hace de que la bendición que tú llevaste quede allí en ese lugar. Porque Dios te está enviando a hacerlo. Porque usted cree, mis amados hermanos, que no sé si usted se ha encontrado a personas que cuando tú hablas, ellos dicen, wow, cuando yo hablo contigo, yo siento una paz. Y no estoy hablando para alimentar mi ego, porque ha pasado. Wow, varón. O sea, tu tranquilidad me relaja. Es porque hay una atmósfera espiritual que se mantiene activo. Pero hay personas que cuando tú te comienzas a hablar con ellos, hablas cualquier tipo de cosa, tú sientes de que hay algo que se está yendo de ti. Esa palabra se llama te están drenando en el espíritu. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado con quien tú entablas una conversación. O sea, primero discierne quién puede ser conveniente para una conversación importante, ya sean para planes o proyectos. Porque tus cosas no todo el mundo no se lo puedes contar. Lo que tú vives en el secreto no todo el mundo se lo puedes contar.
porque no todos están preparados para digerir lo que tú vives en Dios. Hay muchas personas de que cuentan bastante testimonio. No, tú tienes que discernir si es en el momento indicado o si es el Espíritu Santo quien te indica dar un testimonio espiritual que has obtenido de parte de Dios, una visión, un sueño. Tú tienes que saber cómo tú vas a llevar eso, porque no todo el mundo está preparado para entender y no todo el mundo está preparado para digerir lo que tú estás viviendo en Dios. No que tú creas de que tú eres más alto que los demás, eso no es lo que quiero dejar dicho aquí, sino que tú tienes que aprender a guardar los tesoros que Dios almacena en tu vida. Tienes que aprender a cuidar tu atmósfera. Y cuando tú aprendes a cuidar tu atmósfera, te vuelves una atmósfera andante. Sientes a Dios en la calle, sientes a Dios en la casa, sientes a Dios en la congregación, porque Dios, el Señor no se limita por nada, nosotros somos los que nos limitamos por nuestros sentidos y por nuestra lógica. Porque la atmósfera espiritual no se basa en mucha sabiduría, se basa en entender y en obedecer. Alabanza al Cordero de Dios. Este video está siendo de mucha bendición para aquellas vidas que lo van a ver. Así que, mis amados, primer punto para obtener una atmósfera espiritual: aprende a sobrellevar la atmósfera que cultivas en oración y en ayuno. Y punto número 2, aprende a guardarlo. Ya, eso es todo. Aprende a cargarlo, a portarlo, y aprende a guardarlo para que en el momento en donde el Padre quiera recompensarte en lo público, puedas tener la atmósfera espiritual exacta para bendecir a la vida o a las vidas que Dios te va a entregar, para que las personas puedan ser salvas, puedan ser sanas, puedan ser liberadas en el nombre de Jesús. Así que si has llegado al final de este video, no te olvides de suscribirte, darle like y comenta. Y recuerda, estuviste en el canal en donde hablamos misterios, profundidad y revelación de la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.